punto, porque siempre me demoro un ratico antes de dar la palabra a ustedes. Buenas tardes. Hoy, antes de iniciar la intervención de cada uno de ustedes sobre el tema asignado, voy a hablar de la hipótesis represiva. Para iniciar ya, diríamos, el debate que vamos a instalar hoy sobre la historia de la sexualidad en Michel Foucault. La hipótesis represiva aparece en el capítulo 2 del primer volumen de la historia de la sexualidad, titulado La voluntad de saber, que se inicia con dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué es una historia de la sexualidad? Y segunda pregunta, ¿qué es la sexualidad? Preguntas que responde inmediatamente el profesor Foucault de la siguiente manera. La sexualidad no es algo dado por la naturaleza. No es la historia de los rituales y de los mitos con relación a lo sexual. Tampoco es una historia de las ideas de la sexualidad, como tampoco es una historia de las prácticas sexuales. Foucault plantea una historia de la sexualidad desde el punto de vista de la historia de los discursos. ¿En qué sentido? Foucault es, como ya habíamos venido diciendo, un deudor de la obra de Kant. Entonces, con base en Kant, Foucault plantea entonces una historia de la sexualidad desde la perspectiva de la historia de los saberes que se han construido sobre la sexualidad y que él los llama o les denomina discursos de la sexualidad. Pero antes de empezar a hablar de ese tema en específico, vamos a leer una cita de Kant. Comillas, Kant plantea, comillas, no podemos conocer las cosas en sí mismas, sino como se nos presentan. Es decir, conocemos las cosas de la forma en que se nos significan por nosotros mismos. Cierro comillas. Es decir, lo que plantea Kant aquí es la teoría del fenómeno, concepto kantiano, que nos da a entender de qué manera las cosas no se nos llegan o no nos llegan a nosotros directamente, sino que van atravesados por la interpretación que nosotros les damos a través de los significados que le otorgamos a las cosas por medio del proceso cognitivo. El sentido del mundo entonces no está en el mundo, sino en nuestro aparato cognitivo, que son unas estructuras a priori de nuestra sensibilidad y que son previas a nuestra experiencia sensible. Entonces, en este sentido, pregunta Foucault, ¿qué podemos conocer de la historia? Dice Foucault, solo podemos conocer los discursos a través de los cuales ese pasado, esa historia ha sido significada. No poseemos la verdad sobre el pasado, sino la forma en que ese pasado ha sido significado en el lenguaje, es decir, en el discurso. Entonces, lo que plantea Foucault aquí, ampliando un poquitico el concepto kantiano, en ese sentido, es que las cosas nos llegan a través de su significación y las percibimos, y ese pasado como tal nos llega a nosotros a través de lo que él ha dejado en los discursos que se han movido en ese pasado, en esas sociedades del pasado. Significado que está directamente emparentado con las formas lingüísticas, las formas del lenguaje. Entonces, según Foucault, no podemos acceder a las cosas, a la realidad, con independencia de las palabras. No es posible separar las cosas de los discursos, por medio de las cuales esas cosas, esa realidad, se nos han convertido en expresión o en experiencia para nosotros. Entonces, para Foucault los discursos se visualizan y se manifiestan en prácticas, y es a través de ellas que podemos conocerlos. Entonces, según Foucault, en este sentido, las cosas nos llegan a través de las palabras, de los conceptos que se han construido sobre ellas. Y eso que él denomina discurso tiene una expresión sensible que es la exterioridad misma de los discursos, que son las prácticas que se hacen con los discursos, que él las denomina prácticas discursivas. En el libro Las palabras y las cosas del año 1966, una arqueología de las ciencias humanas, así lo subtitula, plantea Foucault el siguiente ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, la vida. La vida, entonces, la verdad de los discursos científicos sobre la vida es producida en diferentes épocas históricas. Ante las preguntas, ¿qué es la vida?, se ofrecieron diferentes respuestas
históricas, es decir, diferentes discursos sobre la vida se han construido a través del tiempo para darle respuesta a esa pregunta. Para Foucault, entonces, el trabajo arqueológico consiste en mostrar las reglas que gobiernan las operaciones de esos discursos en diferentes épocas y que se visualizan en prácticas sociales y científicas. Lo más importante es detectar los campos que se producen en esos discursos y en esas prácticas en un periodo de tiempo determinado, en una sociedad determinada. En esto consiste el trabajo arqueológico. Entonces, en resumen, para Foucault, si vamos a hacer una investigación sobre el concepto de vida, nos tendríamos necesariamente que instalar en lo que él denomina los discursos, los saberes y las prácticas de esos saberes que se han construido durante todo ese tiempo sobre la vida. Recordemos que para que Foucault nos pudiera dar a entender ese tema de la transformación discursiva en el tiempo, él ha construido un concepto que se llama episteme, del cual hablamos en las clases anteriores. Entonces, la episteme le permite a Foucault entender cómo las sociedades y los hombres están encerrados en mundos discursivos, como si fueran unas burbujas, como si fueran unas peceras discursivas, regidas por unas reglas que gobiernan y definen esos discursos. El trabajo arqueológico entonces consiste en visualizar o visibilizar el agua de la pecera, que no es más que hacer visible y descifrar las reglas que gobiernan y rigen los discursos que navegan en dicha pecera. Esa regla Foucault las denomina archivo. O sea, según Foucault, nosotros navegamos en una especie de burbuja o de pecera que es en sí la episteme. Esa burbuja, esa pecera está construida con discursos, es decir, la serie de saberes en que nosotros estamos inmersos y prácticas discursivas de esos saberes en los cuales nosotros también estamos inmersos. Pero hay una regla que las orienta, las gobierna y las dirige. Esa regla que ordena esos saberes, que les da sentido, él la denomina archivo. Entonces, a cada episteme le va a corresponder su respectivo archivo. De los archivos, cada pecera entonces es una episteme y cada episteme tiene su propio archivo. Lo importante en el trabajo arqueológico es detectar la mutación, los cambios discursivos, los cambios de las prácticas discursivas que se presentan en una sociedad y que posibilita el surgimiento, la emergencia de nuevas epistemes, el cambio de pecera discursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a Foucault le interesa no es tanto la manifestación propia de esa episteme con sus saberes, sus discursos, sus prácticas discursivas, sino las transformaciones que se han producido al interior de esas sociedades que están inmersas en esas epistemes y cómo esos cambios han producido un cambio, una transformación de esas epistemes, de esas peceras discursivas. Eso es lo que le interesa a Foucault. A Foucault entonces le interesa es más la ruptura que las continuidades, que era lo que nosotros habíamos visto en ese primer texto que se llama Michel Foucault y la contrahistoria. Entonces Foucault se instala sobre todo en los cambios, mirando detenidamente con la mirada de arqueólogo que él plantea en Las palabras y las cosas en la arqueología del saber, que es la que nos permite mirar, observar y detallar dónde se producen esas mutaciones. Para concluir, entonces, Foucault dice que una historia de las ciencias no es la historia de los objetos de los que habla la ciencia, sino la historia de los modos en que son producidos esos discursos que significan esos objetos. Otro ejemplo que nos lo da en la historia de la locura en la época clásica, en su tesis para graduarse en la normal superior en Francia. Entonces, esa es la tesis pues, que él presenta para graduarse en la normal superior, para graduarse como normalista. Foucault dice, en una historia de la locura, entonces Foucault no ve la locura como un hecho objetivo, como algo que siempre ha existido. A lo que Foucault le apunta y le interesa es cómo la locura ha sido construida por los discursos científicos y por las prácticas discursivas de la época clásica, siglo XVII y siglo XVIII, que han de alguna manera intervenido sobre el tema de la locura. Entonces, el trabajo arqueológico estriba o está ubicado en detectar cómo se generan en estos siglos una verdad científica sobre la locura y cómo esta verdad se transforma, transformando a la vez los discursos
con relación al loco y por ende el tratamiento de la locura, cómo se pasa del aislamiento del loco, luego del encierro y finalmente de su medicalización. Entonces nosotros vimos en una clase que le dedicamos a la historia de la locura, cómo Foucault lo que muestra en su tesis o en ese libro, La historia de la locura de la época clásica, es como entre el siglo XVII y XVIII hay una transformación del tratamiento y de la mirada sobre la locura. Primero se aísla, luego se encierra al loco y finalmente se le medicaliza, pero ya con un encierro particular. En el siglo XIX, cuando nacen los asilos o manicomios de locos. Entonces, esto es lo que le importa a Foucault. El trabajo arqueológico, entonces, estriba en detectar esos cambios que se producen en el discurso y en las prácticas científicas con relación a la locura. Lo que importa es conocer las reglas que producen esos discursos que se construyeron con relación a la locura. La historia del orden del discurso en el que aparece un saber sobre la locura. Para concluir entonces en esta parte, para Foucault, la historia de la locura es la arqueología de las formaciones discursivas donde se construye ese objeto del saber llamado la locura. En este mismo orden de ideas, plantea entonces Foucault una historia de la sexualidad. Entonces vemos ahora de qué manera, utilizando ese mismo modelo arqueológico, Foucault va a construir una historia de la sexualidad. Pero como vemos, a él no le interesa esa sexualidad, sus rituales, sus prácticas y diríamos mirarlo como un objeto, no, sino que lo que le interesa a Foucault es observar detenidamente qué tipo de discursos se han construido sobre la sexualidad y a partir de esos discursos y del análisis de esos discursos y esas prácticas discursivas hacer una historia de la sexualidad en esa perspectiva. Entonces, la historia de la sexualidad para Foucault debe hacerse desde el punto de vista de la historia de los discursos sobre la sexualidad. Lo más importante entonces para Foucault es entender que los discursos científicos relacionados con la sexualidad y que Foucault llama ciencias sexuales se hallan inscritos en relaciones de poder y de saber. Eso es lo más importante, que esos discursos que surgen en el siglo XIX sobre la sexualidad, que Foucault los va a llamar ciencias sexuales, se están relacionados con unas relaciones de poder y de saber específico que permitieron el surgimiento y la emergencia de esos saberes, de esos discursos. Y que generan una experiencia de la sexualidad que modelan las subjetividades hasta el día de hoy. Es decir, que moldean a los sujetos, a los individuos, a las personas hasta el día de hoy. Esas ciencias sexuales que surgen en el siglo XIX todavía hoy tienen efecto en la formación sexual de las personas. Pero lo que muestra Foucault es que esas ciencias sexuales que se construyeron en el siglo XIX sobre la sexualidad tienen vigencia hasta el siglo XX y finales del siglo XX, que es cuando termina su historia de la sexualidad, que tiene una expresión en 4 tomos. ¿Sí? ¿De qué manera esas ciencias sexuales que se construyeron, esos discursos de la sexualidad que se construyeron en el siglo XIX, impactan todavía el pensamiento y sobre todo la construcción de los sujetos, de las personas, como sujetos sexuales hoy? Entonces, la historia de la sexualidad sería una genealogía de las relaciones establecidas entre el conocimiento científico, los mecanismos institucionales de poder y la producción de subjetividades. Recuerden que cuando hablamos con Foucault de producción de subjetividades es la forma en que se construyen las personas como sujetos éticos, o es decir, como personas en el sentido del manejo de sus conductas. Eso se llama subjetivación y de eso nosotros hemos venido hablando en otros cursos, en otras clases. La historia de la sexualidad entonces es la historia de los discursos que en diferentes épocas han estudiado las relaciones de los sujetos consigo mismos y las relaciones de esa experiencia con los dispositivos de poder. Entonces, la articulación entre saber y poder nos moldean como sujetos, generan una verdad sobre nosotros, sobre los modos de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos, es decir, generan una experiencia que Foucault la va a denominar subjetivación sobre lo sexual. Cómo nosotros nos construimos como sujetos sexuales a partir de esos discursos, de lo que las ciencias sexuales ha dicho que se debe practicar y que no se debe practicar con relación a la sexualidad, porque estamos hablando de normas, unas que permiten unas prácticas y otras que niegan otras prácticas en relación a la vida sexual de los seres humanos, de estas sociedades, de los sujetos. Eso lo desarrolla él en un curso que se llama Los Anormales, donde él muestra de qué manera las ciencias sexuales manifiestan unas prohibiciones, es decir, un discurso que niega ciertas conductas sexuales y que los que practican esos discursos, Foucault los va a llamar
los anormales. Entonces, desde esa perspectiva se produce una cierta identidad sexual, señalando cuáles son sus desórdenes y cuáles son sus ordenamientos. Eso es lo principal. Bueno, ahora ya terminando esta introducción, Foucault va a hacer una crítica a una situación que se está presentando en los años 60 con relación a lo que él denominó la hipótesis represiva, que Foucault rechazó de plano, que no es más que la visión de la sexualidad planteada desde el discurso del psicoanálisis. Y vamos a mirarlo aquí detalladamente. Foucault critica a Herbert Marcuse en un libro que él escribió que se llama Eros y Civilización, que fue el libro más leído en el contexto de mayo del 68 en Europa y en el mundo occidental. Fue un bestseller ese libro de Herbert Marcuse, Eros y Civilización. Lo critica Foucault por proponer y por presuponer la existencia de un objeto biológico llamado la sexualidad. Plantea Marcuse que en la antigua Grecia había una sexualidad libre y que con la llegada de la era cristiana esa libertad sexual se perdió y desapareció, imponiéndose una sexualidad represiva que se proyecta y prolonga hasta la modernidad por medio de la moral burguesa. Afirma entonces Marcuse que con el psicoanálisis el imperio de la represión se descubre y se derrumba y la sexualidad es liberada de sus condiciones de represión. Marcuse entonces plantea el psicoanálisis como un mecanismo de liberación de la represión sexual y por eso ubica este debate en el centro de este modelo, a ese problema de la represión de la sexualidad. Entonces, para Marcuse, la historia de la sexualidad es la historia de las reglas que se imponen sobre la sexualidad a partir del cristianismo, en un perfecto esquema dualista represión-liberación. Entonces, la hipótesis de Marcuse en este texto consiste de una manera muy sencilla en plantear que la sexualidad en el mundo griego estaba liberada, que con la llegada a la era cristiana, estamos hablando de más o menos el siglo III en adelante, la llegada cuando el cristianismo se consolida como la religión oficial del Imperio Romano, a partir del concilio de Nicea, inicia para Marcuse una época nueva, una era nueva con relación a la historia de la sexualidad. Y es que el cristianismo empieza a reprimir los deseos y las prácticas sexuales en todo sentido. Entonces, eso llega hasta la modernidad y tiene un nuevo impulso en el capitalismo. Entonces, de alguna manera, se ha construido a partir de la moral burguesa una sexualidad reprimida. Entonces, el psicoanálisis de Freud es la herramienta para liberarnos de esa sexualidad reprimida, para poder alcanzar una libertad sexual. Esa es la tesis de Marcuse. Según la tesis entonces de Marcuse, para Marcuse la historia de la sexualidad es la historia de las reglas que se imponen sobre la sexualidad a partir del cristianismo. La tesis entonces en que se instala Marcuse no es más que la tesis freudo-marxista sobre la represión de la sexualidad, donde se plantea que lo que permite la emergencia del capitalismo es una moral burguesa que reprime la sexualidad de los seres humanos de esas sociedades. Es la teoría entonces de la energía libidinal reprimida por la cultura burguesa, que Freud y Marcuse retoman, es decir, en su análisis, en un libro que tiene dos caras, es decir, una propuesta que tiene dos rostros. Primero, el libro de Eros y Civilización lo saca Marcuse de una lectura que él hace de Sigmund Freud, de un libro que se llama El malestar en la cultura. Y desde ahí, entonces, él lo que hace es reinterpretar la teoría de la represión de la sexualidad de Freud en ese libro que llama El malestar en la cultura, en su propuesta bibliográfica o en su nuevo libro llamado Eros y Civilización. Marcuse, entonces, finalmente plantea que el objetivo de las luchas políticas es la construcción de una sociedad no represiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en el contexto de las luchas sociales y políticas que se dieron e ideológicas que se dieron en Europa en los años 60 y 70, después de mayo del 68, en ese contexto de la liberación social y política aparece para Marcuse la idea de una liberación de la sexualidad, a la cual otro compañero de él de la escuela de Frankfurt va a desarrollar una teoría en ese sentido, que es Erich Fromm. Entonces, lo que necesariamente implica
para la sexualidad, la lucha por la libertad social y política es su liberación de la represión. Entonces hay un contacto ahí de tres temas interesantes en el proceso político contestatario de mayo del 68: liberación social, liberación política y liberación sexual. El objetivo entonces político central es liberar los instintos de la represión que impone la sociedad del trabajo, es decir, el capitalismo. Es una lucha contra la sociedad burguesa capitalista, implicaría una lucha contra la sociedad represiva de la sexualidad. En el contexto entonces de la contracultura en los años 60, los movimientos feministas, etcétera, vienen a ser una expresión de la lucha contra la represión de la sexualidad por parte de la sociedad burguesa, que buscaba liberar la sexualidad de sus milenarias cadenas. Entonces vienen las luchas feministas precisamente abanderadas de esa teoría de Marcuse y de Freud, abanderadas precisamente porque con base en esa perspectiva, en esa doctrina, ellos van a impulsar sus luchas por la liberación de la sexualidad vista como la clave para la emancipación de la sociedad humana. Entonces no puede haber liberación y emancipación social si no hay liberación y emancipación sexual. Entonces ya no es el proletariado, sino los hippies, las mujeres, los ecologistas, los feministas, los revolucionarios del momento. Estos son los actores políticos fundamentales que se van a echar a cuestas la gran responsabilidad de liberar a la humanidad de la represión sexual, dice Marcuse. Entonces, la liberación de la represión sexual, o sea, el erotismo como tal, está ubicada en el centro de la revolución social de los años 70 y 60. Foucault entonces rechaza de plano la hipótesis represiva. Él no está de acuerdo con eso, porque para él la cuestión con la sexualidad va en otro sentido. Entonces, Foucault rechaza de plano estas utopías políticas y dice que el psicoanálisis es un discurso pastoral que coloca al sexo como soporte de esta predicación en este nuevo discurso sobre la sexualidad. Entonces, para Foucault, el discurso del psicoanálisis no es más que un discurso pastoral, donde está la figura del pastor, entre comillas, que es el psicoanalista, y los pacientes que son tratados como ovejas, según Foucault. Para Foucault, entonces, la sexualidad no es un objeto previo que haya sido reprimido por un poder ejecutado jurídicamente sobre él. Entonces, aquí viene la propuesta ya de Foucault sobre el tema de la sexualidad. Eso lo plantea él en ese capítulo que llama la hipótesis represiva. Primer tomo en la historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Los textos, entonces, a los que hacemos referencia son la historia de la sexualidad, la voluntad de saber, y el curso del año 75 de Foucault, que se denomina Los Anormales, el curso pues, que él desarrolla dentro del Colegio de Francia. Los Anormales, en una clase del 15 de enero de 1975, dice Foucault ahí: la izquierda francesa entiende el poder como represión, como exclusión, como rechazo, como ideología, pero no conoce el saber científico específicamente para interpretar ese poder desde la ciencia. Por ejemplo, dice él, la exclusión de los leprosos en la Edad Media Europea. Entonces él empieza a hacer un análisis de qué manera se da un tratamiento a los leprosos y se da un tratamiento a los apestados. Y eso implica una revolución de los discursos y de las prácticas discursivas sobre ese tema. Vamos a mirarlo. La exclusión de los leprosos en la Edad Media Europea está planteada en la expulsión hacia un mundo exterior, fuera de la ciudad. Por eso, esa actitud de coger a los leprosos, sacarlos de la ciudad y extramuros, expulsarlos de ella, considera Foucault que nunca permitió esta estrategia y esta forma de tratar este tema, una construcción de un discurso científico sobre la lepra. Entonces, solamente se dedicaban a expulsar a los leprosos. Entonces, en ese sentido, nunca conocieron la enfermedad, no construyeron un discurso científico sobre la enfermedad de la lepra. Entonces, en estas circunstancias, el poder y el saber, que es el discurso, están separados. Pero luego llega un segundo momento, el tratamiento de los apestados. Entonces, con relación a los apestados, es decir, cuando llegan las pestes a Europa, particularmente a Francia, entonces se le da un tratamiento diferente a los apestados al que se le daba a los leprosos. Entonces, ya no es la expulsión, sino que no se expulsa al apestado,
sino que se interviene el territorio, se marcan las casas, se coloca un centinela en cada calle, cada ciudadano debe registrarse. Entonces no se trata de expulsar, sino de observar e individualizar. Entonces, para concluir, a finales del siglo XVIII estamos ante un cambio de un modelo de poder que reprime por un modelo de poder que individualiza. El modelo de la lepra es sustituido por el modelo de la peste. Frente a la lepra, entonces, se construye la distancia que nunca va a generar conocimiento científico, pero frente al modelo de la peste se construye el acercamiento que genera conocimiento científico. Aquí el poder queda ligado al saber. Entonces, para el caso de la peste, el poder queda atado al saber, porque esta estrategia de no de expulsión, sino de acercamiento, de individualización y observación detallada, va a permitir, según Foucault, la construcción de un conocimiento, de un discurso científico sobre la peste. Entonces, hay un cambio de modelo impresionante que va a generar una ruptura en el tratamiento de los diferentes temas que tienen que ver con la salud pública. Entonces, aquí el poder queda ligado al saber y produce verdad. Entonces, la producción de la verdad se genera por la liga, es decir, por el encuentro, el acercamiento del poder con el saber. Entonces, las estrategias de poder, de construir unos mecanismos para intervenir, mirar los territorios, observar a los pacientes apestados, permite la construcción de un saber sobre esa enfermedad, sobre la peste. Entonces, en esa conexión, poder saber, el efecto que produce ese encuentro es la construcción de unas formas de verdad, unas formas de verdad que tienen que ver con precisamente con ese fenómeno de la peste. Entonces, el objetivo es defender la sociedad y potenciar la vida. Ese es el objetivo. Entonces pasamos del modelo de la lepra al modelo de la peste. El modelo de la peste entonces produce conocimiento científico y prácticas de intervención de los espacios sociales y urbanos. Aparece la inoculación. Usted sabe que con el nacimiento de la observación de la peste aparece luego en la medicina pasteriana del siglo XIX las primeras vacunas para tratar las enfermedades que dan origen, o los bacilos o los microbios o los virus que dan origen a esas pestes. La inoculación, la higienización del espacio público, la salubridad pública, la intervención de los cementerios, de los mataderos, etc. Entonces aquí ya vemos cómo Foucault muestra que hay una construcción de un discurso y de unas prácticas discursivas de intervención de los espacios públicos que llamamos prácticas discursivas de la salud pública, de la salubridad pública, y que eso tiene una explicación luego y un desarrollo en el discurso de la medicina moderna. Estas prácticas entonces implican intervención sobre la vida de las poblaciones. Esta intervención sobre la vida de las poblaciones, Foucault la va a denominar biopolítica, que es un concepto introducido por él en la historia de la sexualidad, tomo 1, la voluntad de saber. Entonces, en ese primer tomo de la historia de la sexualidad, ya Foucault empieza a hablar en este orden de ideas que estamos exponiendo en este momento de lo que es la biopolítica. La biopolítica no es más que los mecanismos y las formas de gobierno sobre las poblaciones y que tiene que ver con el manejo del tema de la vida y que tiene que ver con el manejo del tema de la salubridad pública. Es decir, la biopolítica es en ese sentido una tecnología de gobierno. Para concluir, entonces, en el siglo XVIII se inventan unas tecnologías de poder, unas tecnologías positivas del poder que Foucault llamará biopoder. Pasamos entonces a una tecnología del poder que expulsa, a una tecnología del poder que estudia e interviene en la vida de las poblaciones. Biopoder que obra por inclusión rigurosa, elaborando un nuevo arte de gobernar, que llega o que consiste en intervenir a los hombres, a los obreros, a los locos, a todos estos sujetos que de alguna manera van a ser objeto de esas ciencias. Entonces termina concluyendo que la hipótesis represiva adolece en ese sentido de un histórico. Entonces, esa es la gran crítica que Foucault le hace a esa teoría de la hipótesis represiva, que no tiene desarrollo serio del tema de la historia de los saberes sobre la sexualidad. Eso es lo que les quería decir hoy para iniciar entonces esta discusión de este tema de la historia de la sexualidad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a darle la palabra a la... Bueno, yo por aquí tengo, perdón,
un organigrama de intervención que leo. Entonces, con relación al tema de la profesora Paula Siqueiro, démosle la palabra a Carlos Alberto. Carlos Alberto, tiene usted la palabra. Carlos Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estaba aquí ya preparando. Buenas tardes, profesor, Perfecto. compañero. Bueno. Paula Sequeira Rovira. El texto es Haciendo las preguntas correctas, Foucault, poder y sexualidad. Bueno, expresa que el artículo tiene como propósito señalar la predominancia que ha existido en mirar la sexualidad desde un enfoque que tiene como horizonte la hipótesis represiva. La sexualidad ha sido fundamentalmente analizada como un espacio reprimido y constreñido por diferentes agentes, legislaciones, instituciones, cultura, etc. Entonces, influenciado por el marco de análisis del poder para y poder sobre, que mira al poder como bueno o malo, dependiendo de su objetivo y resultados. La visión de la hipótesis represiva influye directamente en la forma como ésta es investigada, las preguntas que se hacen y los resultados que se obtienen. El artículo de Sequeira busca plantear las posibilidades teóricas y analíticas que ofrece la teoría Foucaultiana. La teoría Foucaultiana. En estos estudios, para crear otras perspectivas y no se siga observando a la sexualidad como un sitio de represión o liberación. El tema del poder, por lo general, es utilizado como referente explícito o implícito de los estudios en sexualidad para acercarse a una variedad de situaciones que van desde la búsqueda del placer, la negación o reconocimiento de derechos, el trabajo sexual, el amor, las identidades sexuales, la educación sexual, etc. Expresa que la mayoría de las veces se realiza un abordaje con los paradigmas o reglas del poder como agente represor y prohibitivo. Y al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, de este asunto, de este tema, el poder también ha sido pensado como liberador, siempre y cuando el sujeto sometido experimente un proceso de concientización que supuestamente lo llevará a un estado de liberación con respecto a ataduras pasadas, presentes o futuras, de las cuales pueden ser de orden simbólico, espiritual o material. La autora percibe ambas posiciones como objeto de crítica. No pone el énfasis en si una situación específica ha sido resultado de años de sometimiento o ha sido producida por la toma de conciencia o liberación de ataduras pasadas, sino que busca poner en el centro del análisis los efectos productivos del poder, observar y analizar aquello que genera, que causa, que fabrica. Además, pone énfasis en aquellos procesos que se plantean como verdades y que a su vez producen sujetos y subjetividades. La autora critica que son escasos las investigaciones
que son escasas las investigaciones. A ver, la autora critica que son escasas las investigaciones serias y académicas en el país de Costa Rica. Y cuando se llevan a cabo investigaciones rigurosas, quedan en formato de trabajos finales de graduación archivadas en las bibliotecas de las universidades. Entonces, dice que expresa que algunas ONG o instituciones del Estado han realizado cierto tipo de trabajo sobre esta temática, como o temáticas como la explotación sexual, la explotación sexual comercial, el trabajo sexual, la salud sexual, las masculinidades o aspectos variados de las poblaciones LGBT. Bueno, ella expresa que el interés de su trabajo es, ya ahí lo dice precisamente, que es mostrar cómo muchos análisis sobre sexualidad en su país, Costa Rica, y en otras partes del mundo siguen marcándose en enfoque del poder como represor. Entonces que no permiten, no permitir tocar o hacer o discriminar, violentar y demás cosas, olvidando que el poder tiene más funciones, consecuencias que las de obstaculizar o prohibir acciones. Entonces, dice que ella sustenta su razonamiento, dice que para sustentar este razonamiento se utiliza principalmente una reciente investigación sobre LGBT en Costa Rica que, bueno, se basó en esta. Y ya, yo lo que veo aquí es que ella está haciendo una propuesta de que yo le veo que ella con esta introducción ella no le da, digamos que no está a favor como ninguno de los dos, solamente que no las consecuencias, los resultados que ha dado, lo que se ha vivido desde tiempo atrás hasta el presente. Entonces, ella lo que plantea es cómo cambiar esto o cómo ir transformando, lógicamente, el pensamiento para llegar hasta las leyes. Bueno, pues ya. Muchas gracias, Carlos. Muy Profe, bien, dígame. profe, vea, yo le voy bueno, voy a decir algo aquí como que, digamos que he visto en videos de YouTube y estas cosas, y me he puesto a buscar en revistas. Por ejemplo, y ahora con lo que usted dijo, y yo lo que veo es que aquí hay una lucha entre cristiandad, religión versus el sexo o sexualidad. Entonces, mientras que usted estaba hablando, yo coloqué unas preguntas. ¿Cuál es la verdad de cada bando? ¿Qué quieren ocultar o qué quieren mostrar? Entonces, con el sexo se anula la razón. Yo llegué a esta conclusión y es debido a que, por ejemplo, toda persona por ejemplo, al momento de tener sexo, sabe que por ejemplo, los ojos se cierran, se desvían, cosas así. Digamos que el cerebro como instinto, el instinto del cerebro son varias, es mandar impulso eléctrico al corazón y que trabaje la parte respiratoria, los pulmones. Pero lo otro que está dentro de ese combo del cerebro es, lo básico del cerebro también está en eso, es en obtener o dar placer. Entonces, aquí en esto que estoy expresando, es lo que Foucault está refiriéndose de que, oye, pero si esto hace parte de nuestra naturaleza,
esa parte de la naturaleza, ¿por qué esto no se habla o por qué lo suprimen? Entonces, es eso. Bueno, profe, ya. Bueno, ahorita al final hacemos un debate sobre esos temas, porque el enfoque que tú estás haciendo, el tema es muy del psicoanálisis. Ahorita hablamos un poquitico más de eso. Demos la palabra, Carlos, a la señorita Marcela Paola. Profesor, Marcela, buenas tardes. Bueno, gracias, profe. Me asignó la introducción también del texto ¿Usted de la la tiene? Perfecto. Sí. Entonces vamos contigo y luego vamos con Marcela. Muy bien, Steven, tiene la palabra. Profesor, la introducción del texto haciendo las preguntas correctas, Foucault, poder y sexualidad, nos habla del tema a tratar. Comienza hablando sobre la relación del tema del poder con el estudio de la sexualidad, para acercarse a una variedad de situaciones que van desde la búsqueda de placer, la negación, reconocimiento de derechos, el trabajo sexual, el amor, las identidades sexuales, la educación sexual, entre otros. En la introducción nos dice que piensa el poder como un agente represor y prohibitivo, pero que como complemento de lo anterior, en ocasiones también ha sido pensado como creador, y cuando el sujeto ha sometido el proceso de concientización, que supone llevar a esta liberación con respecto a ataduras pasadas. También nos comenta, bueno, con las ataduras pasadas, presente o futura, lo cual es el orden simbólico, espiritual o material. Nos comenta que estos mismos marcos analíticos han sido utilizados por los estudios de género como cuando se refieren al poder desde la clásica dicotomía poder sobre y poder para. Para concluir, el artículo se basa en una perspectiva Foucaultiana que percibe ambas posiciones como objeto de crítica. Con base en ello, ya no se pone el énfasis en una situación específica que ha sido el resultado de años de sometimiento, ha sido producido por la toma de conciencia y o liberación de las ataduras pasadas, sino que busca poner un centro de análisis los efectivos productivos del poder, es decir, observar y analizar aquello que genera causa, que fabrica además la perspectiva Foucaultiana para poner énfasis en aquellos procesos que se plantean como verdades y que a su vez, entre otras cosas, producen sujetos y subjetividades. Eso sería. Bien, muchas gracias, Steven. Demos la palabra a Marcela. Marcela, tiene usted la palabra, señorita. Buenas tardes. Bueno, el segundo apartado que va a tratar la autora va a ser aportes Foucaultianos para trabajar el tema del poder y la sexualidad. Michel Foucault es uno de los pensadores franceses más influyentes en el análisis sobre el tema de la sexualidad y el poder. Entonces, este autor tuvo una gran influencia también del filósofo alemán Nietzsche, quien colocó el poder como objetivo esencial del discurso filosófico. Su perspectiva no solo cuestionó ideas generalizadas que existían con relación al poder como negativo y prohibitivo, sino sobre todo a mostrar el carácter productor del poder en las sociedades. Para Foucault, el poder se ejerce y no se posee, no es externo a las personas o a las relaciones humanas, no existe una posición binaria entre dominadores y dominados. Este se ejerce a través de objetivos y el poder y la resistencia interactúan siempre juntos. O sea, no existe en Foucault un poder totalizante que abarca y domina a todos los seres vivos por igual y siempre va a ser parte de la sino que va a ser siempre parte de las relaciones humanas, por lo que no se encuentra concentrado exclusivamente en instituciones específicas como la iglesia, el Estado, escuela, la ley, etc. Este funciona activamente en la producción de saberes, de cuerpos, de deseos, de sujetos, de sexualidades, de sexo. En su libro Vigilar y Castigar, Foucault muestra aspectos claves como el análisis del poder en términos disciplinarios, reflexionando en cómo se construían los cuerpos en las prisiones, las escuelas, los hospitales. Y el panóptico se convirtió en parte fundamental de estos regímenes, donde sin siquiera tocar a los cuerpos se controlaba a las personas. Posteriormente, Foucault también reflexionó sobre el poder biopolítico y el poder pastoral. Foucault propone pensar el poder como algo que circula y no como dominación de un individuo sobre otro o una clase sobre las otras, como algo no como algo homogéneo, sino más bien algo múltiple, el cual se ejerce en todas las direcciones. Es móvil e inestable en tanto es una lucha o una disputa constante, donde se ejercen alianzas, estrategias y demás para garantizar cierto grado de estabilidad.
Para él toda relación es una relación de poder, está omnipresente en todos los campos de la sociedad y es siempre intencional y no prohíbe, sino que posibilita determinadas prácticas llamadas subjetividades, saberes y placeres que producen verdad, ya que el poder crea lo real. Ya, profe. Excelente, muy bien, Marcela. Vamos a darle la palabra a Julián. Julián, tiene la palabra. Lo escuchamos, Julián. Bien, profe, a mí me corresponde el tercer apartado del artículo de la profesora Siqueiro, el poder del closet o el closet del poder. Básicamente los planteamientos que el célebre filósofo francés Michel Foucault realizó sobre la sexualidad y que sagazmente expuso en los tomos de Historia de la Sexualidad constituyen en la actualidad un horizonte teórico para el estudio de este tipo de relaciones. La perspectiva con que Foucault mira la sexualidad, como lo hemos mencionado, como un poder que va más allá de lo represivo y liberador, intrincado en todo tipo de relaciones de sujeción, no fue nada nuevo, y se la debemos a las obras del médico Wilhelm Reich y el sociólogo Herbert Marcuse. Por ejemplo, Marcuse dice que empleando los aportes de Freud y Marx como soporte teórico y que en términos generales plantea que la civilización ha reprimido a las personas y a sus sexualidades. Según estos autores, Marcuse y Wilhelm Reich, y nutriéndose de los análisis marxistas y freudianos, la sociedad actual ha intentado contener los deseos para enfocarse en el trabajo, idea que en otros términos hace parte de la racionalidad impuesta por la lógica del capitalismo. La forma en que este tipo de aspectos son reprimidos es identificable si hacemos alusión al closet o armario. Hoy por hoy es común escuchar esta expresión en las comunidades LGBTI en un intento por hacer visibles sus luchas identitarias. Entonces, la visión más difundida sobre el closet ha supuesto que este es una metáfora para aquel lugar simbólico que posibilita el que las personas se resguarden de ataques discriminatorios, homofobia, lesbofobia, etc., y que a su vez nos permite mostrar quién realmente se es. Desde otro tipo de enfoque, como el Foucaultiano, la idea de salir del closet pone atención a los procesos que han llevado a los sujetos a pensarse y a expresarse públicamente como una u otra cosa, y que fortalecen a la metáfora del closet o armario. El closet, según Foucault, pareciera ser entonces un dispositivo el cual tiene por función subjetivizar tanto a las personas que se sienten dentro, homosexuales o lesbianas, como a los que se sienten por fuera. Entonces, uno de los efectos finalmente que muestra esta autora es que este dispositivo creado también produce sujetos. En este caso, el closet crea un yo lésbico o un yo homosexual que es atornillado a una serie de símbolos, ideas, proposiciones y saberes, provocando la creencia de que alguien es efectivamente de una u otra manera. Muchas gracias, Julián. Muy bien. Vamos a darle la palabra a Luis Fernando. Luis Fernando, tiene la palabra. Bueno, profesora, me tocó el cuarto punto, el poder sobre población LGTBI, estudio referente, reciente. En este apartado va a hacer referencia a un trabajo elaborado en el país de Costa Rica titulado Sondeo de percepción de los derechos humanos de la población LGTBI en el 2012 por Chacón Alvarado. Aquí ilustra lo que se ha venido planteando sobre la tenencia en los análisis de sexualidad de pensar el poder como coercitivo, que se entiende como producto inevitable del sistema represivo existente, o como rendor, entendido como consecuencia de algún tipo de liberación sexual. Dicho estudio tiene como población meta lo que sus investigadores llamaron personas sexualmente diversas. Esta investigación empieza con varias preguntas que son las siguientes. ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Por qué el escaso reconocimiento de los derechos humanos de la población LGTBI? ¿Por qué se perpetúa la invisibilización? ¿Por qué la discriminación y la violencia continúa siendo la cotidianidad de las personas LGTBI? Para esto el autor dice que para responder dichas interrogantes se prepararon grupos esenciales con personas que trabajan en violaciones de derechos humanos en la población LGTBI, que hizo en línea
en línea con varios participantes donde estaban lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Y esta entrevista semiestructurada a instituciones gubernamentales y a lo que llamaron organizaciones aliadas. Estas entrevistas estuvieron enfocadas en 5 variables, las cuales son: A, conocimiento de la normativa; B, valoración de la normativa; C, valoración de los mecanismos para ejecutar las normas; y D, obstáculos y avances. Tal y como se ha señalado anteriormente en la visión jurídica del poder, buena parte del escrutinio se queda concentrada en el aspecto de ausencia o presencia de legislación. Esto se convierte para dichos estudios en una línea de estrategia de observación porque se cree que en buena medida el poder está concentrado aquí. Sin embargo, desde una visión Foucaultiana, habría que priorizar otros aspectos que no centralizan el análisis el poder de la legalidad. Por ejemplo, ya a mediados de los 60, Foucault nos recordaba que deberíamos dejar de hacer preguntas relacionadas con el poder como represor, por lo tanto no cuestionar dónde está el poder, quién lo detenta, qué reglas lo administran, cuál es el sistema de leyes que el poder establece sobre el orden social. A menos de una visión Foucaultiana, los análisis de sexualidad y de poder deberían cuestionarse otros aspectos como, por ejemplo, la construcción de saberes, la subjetividad sexual o la institucionalización de la confesionalidad sexual. Foucault fue crítico en cuestionar los planteamientos que ponían como fundamento de su análisis la hipótesis represiva, es decir, la idea de que en sexualidad lo que prima es la coerción. No hagas, no digas, no toques, etc. Estas nociones recrean la idea de que todo sexual está principalmente contrañido por una serie de instituciones sociales. Para él, más bien, lo que a lo largo de sus últimos siglos se han producido grandes cantidades de discursos y saberes que fueron forjados por personas como sacerdotes, médicos, juristas, profesores, entre otros, y en que buena medida han conformado lo que hoy creemos que es la sexualidad. Más adelante, el trabajo de Chacón Alvarado se sigue utilizando la hipótesis represiva como explicativo. Por ejemplo, después del conteo de las respuestas, sostuvo que quienes manifestaron hacer sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas fueron 3 homosexuales y 3 lesbianas, y explicación de que por qué existe un mayor número de hombres gays que respondieron afirmativamente haber vivido estas situaciones. En la entrevista que concedió Foucault en los 80, el francés señaló una cosa que es la tendencia a relacionar la cuestión de homosexualidad con el problema de quién soy yo, cuál es el secreto de mi deseo. Quizás sería mejor preguntarse qué relaciones a través de la homosexualidad pueden ser establecidas, inventadas, multiplicadas y moduladas. El problema no es descubrir en uno mismo la verdad del sexo de uno, sino más bien usar la sexualidad propia en adelante para llegar a una multiplicidad de relaciones. Dictador. Muchas gracias Luis Fernando, muy bien, demos la palabra entonces el señor Keiner cierra las intervenciones de hoy para que abramos el debate. Keiner, tiene la palabra, señor, adelante. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañero. Me tocó el texto de haciendo las preguntas correctas de Foucault, poder y sexualidad, del autor Paula Sequeira. En la reflexión final, en este texto se debate temas con relación a los modelos de sexualidad y de poder de una forma con base a cambios por medio de investigadores que han trabajado estos temas con una visión de Foucault. También se destacaron aspectos como creación de saber, los dispositivos, los procesos de subjetivación y otros mecanismos. Se centró en trabajos del Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Política Pública
de la persona joven 2013. También está con 2012, que presenta estudios del tema de sexualidad que se presentaron en Costa Rica o América Latina y que está explicado en tres modelos analíticos. El primero es hipótesis represiva, el segundo es enfoque institucional y por último modelo soberano. Trabajos de la sexualidad que están relacionados con la población LGBT, como los heterosexuales, entrando a la parte de la hipótesis represiva. Se introdujeron en el trabajo palabras como sexualidad, sexualidad sana, sexualidad integral, liberación sexual y la palabra closet, que fue la que explicó Julián. Foucault hacía preguntas con mucha precaución e importancia con el tema de la sexualidad, como se notó en el trabajo, con el objetivo de dejar claro y solucionar dudas sobre el tema, y buscando un acercamiento más amplio que pudiera analizar y a la vez generar preguntas adecuadas. Ya, pues. Bueno, entonces ahora le doy la palabra a Carlos Alberto. Carlos Alberto, por favor, entonces abriste el debate con lo que estaba diciendo ahora, por favor. Diga, profe, repite la pregunta, por favor. Por favor, abramos el debate con lo que usted estaba planteando ahora. Ah, sí, ya, ok. Profe, yo creo que, o sea, a raíz de cuando a mí me dio la parálisis facial, yo me puse a buscar todas estas cuestiones del cerebro. Me dio curiosidad porque la parálisis facial, lógicamente, genera por estrés o cómo es, o estar acalorado, entrar a una cambio de clima. En este caso fue por estrés a mí. Entonces, eso es un adormecimiento y llega hasta acá. No lo puedes mover, no cierras el ojo, cosas así. Entonces, buscando en eso, encontré eso, que las funciones básicas del cerebro es mandar impulso eléctrico al corazón, pulmones, o sea, lo que implica el aparato respiratorio. Y lo otro es, lo que está entre lo básico de él es dar placer, la obtención de placer. Entonces, eso mismo me llevó a otra cosa, es de que el por qué al momento del sexo o esto se cierran los ojos, se desvían, cosas así. Entonces, lo que pasa es que cuando llega ese momento de clima, éxtasis, orgasmo, como sea, esta parte de aquí frontal, es donde está la parte como de conciencia, y esa parte en ese momento se desconecta. Esa parte aquí frontal se desconecta, esa parte del cerebro se desconecta y por eso pasa lo que pasa con las órbitas de los ojos o el movimiento de los ojos. Entonces es aquí donde yo vengo y ya con lo que ya usted dijo de que están reprimiendo con la parte de religión o la cristiandad, el sexo, la sensualidad. Porque, por ejemplo, ahora acordándome de un pasaje bíblico, ahí explica, por ejemplo, no heredarán el reino de los cielos ni adúlteros, fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni esto, ni esto, ni esto, lo otro. O sea, y ahí los marca. Entonces, lógicamente está hablando ahí de lo que las tendencias homosexuales o cosas así. Pero en cuanto a otras de estas prácticas, digamos que lo que Foucault está expresando es que esto hace parte de la vida cotidiana del hombre, o sea, de la vida de cada persona. Unas cosas hacen otra cosa, otras hacen otra. Todos los fetiches que manejen, cosas así. Entonces, es eso, como que esta cristiandad o religión está tratando de que esta divulgación de la verdad del sexo, como que, o sea, anular eso, no se descubra eso, porque si no se descubre eso,
O sea, entonces todos van a tener que hacer van a estar en un libre albedrío a hacer y deshacerlo como quieran, de la parte de acá de la iglesia o cristiandad. Y eso es lo que es que no quieren esta parte, no perder ese control o ese poder. Entonces ya están lógicamente como sometiendo o colocando así en línea con las diferentes prácticas represivas. Entonces, como para no perder el control, el poder de que le está dando. Profe, y ahora hablando, por ejemplo, hay un texto, ya lo había leído con la profesora Katia Padilla. El texto se llama, no sé si los compañeros ella lo habrán leído con ustedes, se llama El historiador o la alquimia del pasado, de Mauricio Archila Neira. Él en la página 111 está hablando y cita a Hobsbawm sobre los particularismos exagerados. Y lógicamente esos particularismos comienzan con la religión. Por ejemplo, aquí hay un fragmento que no sé si me permite leerlo. Carlos, recuerde que cada Señor. uno de nosotros tiene que presentar otro informe que es sobre el libro Las Cartografías. Cartografías. Ya listo, bueno, ok. Entonces, De todas maneras, esto para mí yo lo siento ligado a ambos. Para mí yo lo siento ligado a ambos. Bueno, profe, ya lo dejo así. Bueno, pasemos ahorita al informe sobre el otro tema que quedó pendiente de las cartografías del pensamiento de la Fuera. Entonces, démosle el occidente y la verdad sobre el sexo a Carlos Alberto y Marcela. ¿Quién quiere participar sobre eso? Entonces, Carlos Alberto y Marcela presentan ese informe de ese primer texto. Bueno, que inicie Marcela. Marcela inicia, que tienes una mejor cobertura de ese tema. Bueno, el texto se llama Michel Foucault o las cartografías del pensamiento de la Fuera, del autor José Wilson Márquez Estrada. El apartado que voy a referir es el occidente y la verdad sobre el sexo. La civilización occidental desde hace siglos casi no ha conocido arte erótico. Ella ha enlazado las relaciones del poder, del placer y de la verdad totalmente sobre otro modo, el de una ciencia del sexo. Tipo de saber donde lo que es analizado es menos el placer que el deseo, donde el maestro no tiene por función iniciar, sino interrogar, escuchar, descifrar, donde ese largo proceso no tiene como fin un mejoramiento del placer, sino una modificación del sujeto, que por esta vía se encuentra o perdonado o reconciliado, curado o liberado. Ya se trate de la dirección de conciencia o de la cura psicoanalítica, el saber del sexo lleva consigo imperativos de secreto, una cierta relación al maestro y todo un juego de promesas que lo emparenta entonces con el arte erótico. El objetivo del autor sería hacer la genealogía de esta ciencia del sexo, siguiéndolo desde el problema cristiano de la carne, todos los mecanismos que han inducido sobre el sexo un discurso de verdad y organizado alrededor de él, un régimen que mezcla placer y poder, partiendo de interrogantes como el por qué el occidente se ha interrogado continuamente sobre la verdad del sexo y exigido que cada uno le formule sobre sí. ¿Por qué se ha querido con tanta obstinación que nuestra relación a nosotros mismos pase por esta verdad? Hacia el comienzo del siglo XX se halla un estado por una gran y nueva culpabilidad producto de la configuración de saber que Occidente no ha cesado de organizar alrededor del sexo a través de técnicas religiosas, médicas o sociales. Por otro lado, se toca un problema más general que sería necesario tratar muy en contraste con esta historia de la sexualidad y es el problema del poder. El autor plantea que muy general cuando se habla del poder se le concibe como ley, como interdicción, como prohibición y represión, y nos encontramos muy desarmados cuando se trata de seguirlo en sus mecanismos y sus efectos positivos. Un cierto modelo jurídico pesa sobre los análisis del poder, dando un privilegio absoluto a la forma de la ley, por lo que el autor considera que sería preciso escribir una historia de la sexualidad que no esté ordenada por la idea de un poder represión o de un poder censural.
placer y el discurso constitutivo de ese dominio complejo que es la sexualidad. Muy bien, Marcela, excelente. Carlos, ahora sí le tocó a usted ese mismo tema. Tiene la palabra. Carlos Alberto. Listo, proceda. Ok, sí, ok, profe. Profe, aquí yo lo que veo es, bueno, ya Marcela explicó. Yo lo que veo aquí es que, y lo escribe aquí Foucault, dice que leer y escribir tendrían y tienen, bueno, tuvieron pues, un rol específico. Por ejemplo, en cada siglo que él tocó o investigó, se ve que, o sea, porque es que con esa primera, con eso que inicia con ese texto de la vida privada, sí, la vida privada, él muestra cómo al escribir va cambiando esa perspectiva de lo que desean que no pueden decir públicamente. Y como de todas maneras se va extendiendo, el libro se va o el escrito se va, se va regando, bueno, se va extendiendo a diferentes personas. Entonces, el que lo lee también va a tener otra mirada, otra perspectiva diferente, otro rol. Entonces, ya cuando, por ejemplo, ya Foucault al final, él lo que habla es que uno toca aquí un problema él dice que se toca un problema más general y que sería necesario tratar con un contrapunto de la historia de sexualidad. El problema es el problema del poder. Y como lo estaba expresando antes, para mí es eso, que si con en este punto de aquí, este texto, esta lectura y escritura, se van extendiendo, van dándose a conocer los verdaderos conocimientos o de las temáticas en cuanto al sexo y todas las variables que maneja. El otro punto, la otra parte, sería de que es el problema del poder, de que esta sociedad cristiana o sí, lo que esté dominando vaya a perder ese poder por culpa de esta liberación del poder. Entonces dice más adelante que de manera espontánea cuando se habla del poder se le concibe como ley, como interdicción y como prohibición. Interdicción también significa prohibición porque es un sinónimo. Y represión, todas tres son sinónimos. Y nos encontramos muy desarmados cuando se trata de seguirlo a sus mecanismos y sus efectos positivos. Un cierto modelo jurídico pesa sobre los análisis del poder. Lo que aquí me trae, lo que a mí pienso yo que está en esto es que haciendo las leyes, hacen el poder o hacen el mandato. Ya están controlando el otro medio. Entonces, dando un privilegio absoluto a la forma de la ley. Sería preciso escribir una historia de la sexualidad que no esté ordenada por la idea de un poder represión, de un poder censura, sino por la idea de un poder incitación, un poder saber. Sería preciso intentar desprender el régimen de la coerción, el placer y el discurso que es no inhibidor, sino constitutivo de ese dominio complejo que es la sexualidad. Entonces, digamos lo que él expresa con esto es que, y lo dijo al principio, que leer y escribir van cambiando la mentalidad o los roles de las personas y que se va transmitiendo o se va descubriendo esto. Y que no solamente era de cierto modo como la religión o las instituciones o
o el gobierno o el que esté a cargo, al mando, las élites, dicen, sino que habían más cosas. Ya, profe. Muchas gracias, Carlos. Pasemos a el señor Julián y el señor Steven, que tienen la entrevista, para que presenten su pequeño informe sobre la entrevista que le hacen a Foucault, que es el segundo tema, pues, de este asunto. Bueno, Entrevista comienzo yo entonces, profesor. Sí, en la entrevista en esta entrevista que se le hace a Michel Foucault, comienza preguntándole acerca de su primer tomo, sobre la historia de la sexualidad, si todavía pensaba en esta, a lo cual él responde que no, que está más interesada en las técnicas del yo, pues ve al sexo bastante aburrido. El entrevistador le pregunta que si a lo griego le parece igual, a lo que Michel Foucault le responde que no, que para ello no era una cuestión importante comparada con lo que se decía sobre la alimentación o el régimen. Le resulta sumamente interesante el desplazamiento de interés que se produjo desde la alimentación hacia la sexualidad durante los primeros siglos del cristianismo. También la alimentación era un tema de mucha mayor importancia que el sexo. Por ejemplo, las reglas monacales revelan que el problema que atraía más atención era el de la alimentación. Luego de esto, el entrevistador le habla acerca del segundo tomo de la historia de la sexualidad, en donde prácticamente se habla solo de sexo. Michel Foucault le explica que ese tomo ha tratado de mostrar que en el siglo IV a.C. el código de restricciones y prohibiciones de los griegos es prácticamente el mismo que el de los primeros moralistas y médicos del Imperio Romano. Pero la manera en cómo se integraban estas prohibiciones relativas al yo es totalmente diferente, principalmente por una cuestión de la ética, el cual era estético, en el cual está reservado solo para un pequeño grupo de la población. Michel Foucault comenta que leyendo a Séneca y Plutarco le dio la impresión de que se planteaban un gran número de problemas relacionados con el yo, la ética del yo, la tecnología del yo, que a partir de ahí le surgió la idea de escribir el libro que tratará distintos aspectos de las antiguas tecnologías paganas del yo, en el cual se componen los diferentes escritos sobre el yo, el papel que tiene la lectura y la escritura en la constitución del yo, la experiencia médica del yo, entre otros. El entrevistador le pregunta que si cree entonces que los griegos ofrecen una alternativa atrayente y plausible. Foucault responde que no se puede solucionar un problema acudiendo a soluciones que se propusieron en otra temporalidad, y que no busca hacer una historia de las soluciones, sino más bien es hacer una genealogía de los problemas y de la problematización. El entrevistador entonces le pregunta acerca de que si los griegos parecen ofrecer una alternativa seductora al permanente autoanálisis del cristianismo. Michel Foucault comenta que la ética griega estaba relacionada con la sociedad puramente masculina, donde existía la esclavitud, una sociedad en la que las mujeres eran sexualmente inferiores y en la que si estaban casadas debían cumplir con su función de esposa. El entrevistador le comenta que a pesar de que la mujer, pese a que las mujeres estuvieran dominadas, el amor homosexual estaba menos problematizado que el de ahora. Foucault les contesta que esto se debió precisamente a la cultura griega y su enorme influencia de la literatura en torno al amor de los hombres, pero que pese a eso existía problema, y si no hubiera ningún problema, los griegos hablarían en los mismos términos que hablan sobre el amor heterosexual y heterosexual. Ocurriría que se consideraba inadmisible que un joven destinado a convertirse en un hombre libre pudiera ser dominado y utilizado como un objeto para el placer de otro. Una mujer o un esclavo podían hacer ese papel de pasivo, ya que era parte de su naturaleza y de su estatus social. Todas estas reflexiones filosóficas sobre el amor y los jóvenes prueban que los griegos no podían integrar esta práctica con normalidad en el ámbito de su yo social. El entrevistador le habla acerca de lo que señala Aristóteles en cuanto a la amistad, que considera que es la virtud más elevada, pues es desinteresada y duradera, que no tiene precio y no niega ningún tipo de placer. Foucault le explica que el uso de los placeres es un libro sobre ética sexual, pero no sobre el amor. Le comenta que la amistad es recíproca, cosa que no ocurre con las relaciones sexuales, pues en las relaciones sexuales uno tiene que ser el activo y otro el pasivo, el que penetra y
tiene que ser penetrado. Donde hay amistad es difícil que existan relaciones sexuales, pues una de las razones por las que los griegos sintieron la necesidad de justificar filosóficamente este tipo de amor es que no concebían la reciprocidad física. En el Baquete, Yenov nos dice que Sócrates señalaba que en la relación entre adulto y muchacho, este no es más que el espectador del placer del hombre, aún más que es deshonroso para el muchacho sentir cualquier tipo de placer en la relación con el adulto. Foucault le comenta que plantea lo siguiente: somos capaces de tener una ética de los actos y de su placer que consideren el placer del otro. ¿Es el placer de otro algo que pueda ser integrado en nuestro propio placer sin referencia a la ley, al matrimonio o a cualquier otra obligación? Luego de esto, el entrevistador le hace preguntas rápidas acerca del amor y las consecuencias que podían ocasionar el hacerlo tanto y cómo era percibido en la sociedad. A lo que responde Foucault que este tipo de acción era de mala reputación y que la solución a esto era hacer ejercicio para aprender a gobernarse a sí mismo. En esta sociedad existía una corriente del pensamiento que promovía la austeridad sexual. Era esta una creación de gente cultivada que deseaban preservar y dar su belleza e intensidad. El entrevistador entonces le comenta entonces haciendo un paralelismo que para alcanzar una existencia hermosa los griegos eran austeros, mientras que nosotros buscamos la realización personal con en la ciencia de la psicología. Foucault le contesta que es precisamente eso. O sea, contamos con todo un tesoro de procedimientos, técnicas y conceptos que han sido creados por la humanidad. No es que podamos reactivarlo, pero al menos podemos emplearlo como instrumento para analizar la realidad actual y cambiarla. Es a partir de esto que se puede construir un análisis histórico útil. Eso sería, profe. Excelente, muy bien, Steven. Vamos a dar la palabra a Julián. Julián, ¿algo que agregar, por favor, sobre este tema? ¿Tiene ahí su informe? Bien, sí, profe. Bueno, yo no quiero ser tan detallista como el caso de Steven, simplemente quiero dar algunas ideas generales que me parecen pertinentes. Bueno, algunas de las ideas centrales del pensamiento de Foucault sobre el tema de la sexualidad fueron expuestas en esta breve entrevista concedida en 1984. Foucault reflexiona sobre algunas cuestiones relativas al sexo, las técnicas y tecnologías del yo en la sociedad griega. Lo que se observa al leer algunos filósofos clásicos como Plutarco, Séneca, Platón y Aristóteles y demás, es que la ética griega, es decir, la conducta moral, eran preocupaciones más importantes que la religión. En ese sentido, el sexo y la sexualidad cobraban importancia para esta sociedad. Para Foucault, la ética griega está relacionada con una sociedad puramente masculina, donde existía la esclavitud, una sociedad en que las mujeres eran seres sexualmente inferiores y en la que, si estaban casadas, debían cumplir con su función de esposas. Pero a su vez existían otro tipo de relaciones, pero menos problematizadas que ahora, como lo era el amor homosexual. Al modo de entender de esa sociedad, este tipo de relaciones traía algunos problemas que tenían que ver con que se consideraba inadmisible que un joven destinado a convertirse en hombre libre pudiera ser dominado y utilizado como un objeto para placer de otro. Una mujer, en cambio, o un esclavo, pues podían hacer el papel de pasivos, ya que ellos formaban parte de su naturaleza y de su estatus social. Esto es refiriéndome a la sociedad griega. Bueno, en ese sentido también hay que añadir otras posturas sobre lo que significaba el concepto de desviación sexual en los griegos. Para Foucault, según su ética sexual, la diferencia no estaba en preferir a mujeres o a hombres, ni en hacer el amor de una u otra forma. Era más bien una cuestión de cantidad y de actuar como activo o pasivo, en ser esclavo de los propios deseos o maestro de ellos. Otros aspectos que se señalan sobre todo en este tema de la sexualidad es el del exceso. Para los griegos era visto como algo de mala reputación aquel que se excedía en las prácticas sexuales, por lo que se instaba a tener control propio o una suerte de ejercicio o de gobierno de sí mismo. Foucault, para finalizar, menciona la necesidad de construir una nueva ética en torno a los griegos que se preocupe por entender la constitución de los sujetos, es decir, pensar en que debemos construirnos a nosotros mismos, fabricarnos y crearnos así. Muchas gracias, Julián. Muy bien. Entonces, Luis Fernando y Keiner tienen la palabra para que nos hablen de Foucault, sexo y biopoder. Tienen la palabra, señor Luis Fernando. Dale. Bueno, nosotros nos tocó el segundo informe sobre Foucault, sexo y biopoder.
Para Foucault, la sexualidad es una construcción histórica, no un simple referendo biológico. Foucault cuestiona la aceptada noción acerca del sexo como la esencia fundamental, como un impulso salvaje, para mostrarnos que este concepto también surgió en un particular discurso histórico sobre la sexualidad. Foucault es cauteloso de relacionar sus propias palabras y el significado de su análisis en el curso de los cambios normativos acerca del cuerpo y sus deseos. Él dice que nosotros tuvimos sexualidad desde el siglo XVIII y sexo desde el siglo XIX. Lo que nosotros tuvimos antes fue sin ninguna duda la carne. Dice que durante el siglo XVIII y siglo XIX, especialmente en el siglo XIX, la sexualidad fue objeto de investigación científica, control administrativo y preocupación social. Para los médicos, los reformadores y los científicos sociales, esta parecía proveer la clave sobre la salud del individuo, sobre su patología y su identidad. La sexualidad formaba parte de la elaboración de unos nuevos símbolos que los burgueses demarcaban ellos mismos, desde el noble código de sangre y desde las clases trabajadoras, clases de diferentes peligros sexuales. En las palabras de Foucault, la sexualidad surge como un componente central en unas estrategias de poder, las cuales vincularon exitosamente al individuo y la población, posibilitando el despliegue de un fenómeno que ha identificado como el biopoder. Foucault sugiere un crecimiento canalizado, un regulando y polimorfo incitamiento del discurso. Este discurso planteó el sexo como un impulso tan poderoso y tan irracional que las formas dramáticas de autoexaminación del individuo y el control colectivo fueron imperantes para conservar estas fuerzas amarradas. Foucault afirma que la historia de construcción de la sexualidad ha construido la sexualidad caracterizada por una conjunción de discursos y las prácticas de poder. Se consolidó a comienzos del siglo XVIII. Empíricamente, las clasificaciones científicas de la actividad sexual fueron puestas en efecto en contexto de una preocupación por la vida. En el primer periodo, estas clasificaciones estuvieron todavía en la sombra de los tempranos discursos religiosos, los cuales vincularon a la carne, al pecado y a la moral cristiana. Pero gradualmente los demógrafos, los administradores de policía comenzaron a explorar empíricamente tales temas, como la constitución, las estadísticas sobre la población y el desarrollo de las enfermedades. Para Foucault, el sexo no fue una cosa simple para juzgar, entonces fue una cosa administrativa. El sexo estaba en la naturaleza de un potencial público, influyendo en los procesos administrativos y tenido siempre en cuenta para los análisis del discurso. Es claro para Foucault que en el siglo XVIII el sexo fue asunto de policía. Durante el siglo XVIII, él vincula la sexualidad y el poder ha dirigido en torno a los aspectos de población. Pero los comienzos del siglo XIX, dice Foucault, un importante cambio ocurrió en una refundición de los discursos acerca de la sexualidad. Se amplió en los términos médicos. Fue en este cambio en el cual desencadenó una explotación de los discursos sobre la sexualidad por todas partes en la sociedad burguesa. La clave para lograr este objetivo fue la separación de la medicina del sexo de la medicina del cuerpo. De esta forma, dice Foucault, la sexualidad fue vinculada a una poderosa forma de crecimiento y estableció un vínculo entre el individuo, el grupo y la norma de autoridad. En este sentido, Foucault contrasta el sexo y la sexualidad, afirmando que las relaciones sexuales se levantaron en cada sociedad a partir de un despliegue de alianza de Foucault. Foucault separa 4 grandes unidades estratégicas en cuales el poder y el conocimiento combinan mecanismos específicos construidos en torno a la sexualidad. Cada una de esas estrategias con relación al despliegue de la sexualidad comenzaron separadamente
la una de las otras y cada una fue al principio relativamente dividida. Estas estrategias son, primero, la histericización de los cuerpos de las mujeres. El cuerpo de la mujer fue analizado como si hubiera sido completamente saturado con la sexualidad. A través de este avance médico, el cuerpo de la mujer podría ser separado por medio de una patología intrínseca a este y localizado en una comunicación orgánica en el cuerpo social. Segundo, una pedagogización de la sexualidad de los niños. Las tácticas empleadas en la lucha contra la masturbación ofrecen un ejemplo de la proliferación del biopoder como producción de discurso. Tercero, una sucesión del comportamiento creativo. En esta estrategia, la pareja conyugal le fueron dados ambos responsabilidades médicas y sociales. La pareja, ante los ojos del Estado, ahora tenía una obligación en el cuerpo político: protegerse de las influencias patológicas que un descuido de sexualidad podía arrastrar. Cuarto, una psiquiatrización de los placeres perversos. A finales del siglo XIX, el sexo había sido separado o construido como un instituto. Para Foucault, este instintivo impulso se esperaba funcionaría sobre ambos niveles, biológico y psíquico. Este podría ser pervertido, distorsionado, invertido y desvirtuado, o funcionaría en forma sana. En cada caso, el instinto sexual y la naturaleza del individuo son inmensamente conectados. La ciencia sexual construyó un vasto esquema de anomalías, de perversiones y de especies de sexualidad deformadas. Listo, profe. Muy bien, Luis Fernando, excelente. Demos la palabra entonces a Keiner. Keiner, cierre usted las intervenciones de hoy sobre este tema. Bueno, profe, ya como explicó Luis Fernando, ya dijo casi todo, pero voy aquí a decir algunas ideas principales sobre este capítulo de sexo y biopoder. En este capítulo se presenta el tema de la sexualidad diciendo que esta es una construcción histórica y no es una simple referente biológico. Analiza los modelos en relación al cuerpo y sus deseos. Dice que para el siglo XVIII y XIX el tema de la sexualidad tenía mucha importancia, debido a que esta era vista como un objeto de investigación científica y como a la vez un control administrativo, teniendo una relación dentro de lo social. La sexualidad para Foucault se origina como un elemento de importancia en el modelo de poder que se introduce a un individuo y a la población, haciendo que se amplíe con lo que es llamado el biopoder. En este sentido, se dieron unos cambios en el siglo XVIII y el XIX, donde la sexualidad que es libre a pasar a una que es controlada y reservada. En el caso de la evolución de la sexualidad, también permite que el biopoder expanda su línea hacia el cuerpo y hacia la alteración del alma, presentando algo llamado la confesión del sujeto dentro del sistema de la tecnología de la confesión con la relación, el análisis del biopoder como el cuerpo, el conocimiento y lo más destacado que es el poder, que se le adquirió a los burgueses como una tecnología disciplinaria y después pasó a ser un modelo de control para las clases trabajadoras. Para principios del siglo XVIII se construye la historia de la sexualidad con relación al discurso, a las prácticas de poder, donde la actividad sexual fueron estadísticas en la preocupación por la vida. Y para este mismo ciclo, el sexo era un argumento o tema político. Para inicios del 20 se presentó cambios en los discursos con el tema de la sexualidad, en la ampliación en el ámbito médico, lo que permitió que se presentara un alejamiento de la medicina del sexo
y del cuerpo. Foucault, la sexualidad es una problemática individual de una persona que tiene relación con los problemas privados y ocultos del cuerpo. Como señala 4 elementos por el cual el poder y el conocimiento combinan mecanismos con relación a la sexualidad, que explicó Luis Fernando, que el primero era el tema del cuerpo y las mujeres, el segundo el caso de la sexualidad de los niños, el tercero se basa en el comportamiento de las parejas, el cuarto el caso de los placeres perversos, que para el siglo XIX el sexo se alejó, pero se relacionó como un instinto que se aisló, pero se conectó a dos modelos, el biológico y el psíquico. Ya para finalizar, como una breve conclusión, todos los cambios y estrategias que se presentaron en los siglos XVIII, XIX y XX se encaminaron al tema del placer, poder con el cuerpo como lugar de sexualidad y todos los secretos que tenían los individuos dentro de las regulaciones de la vida sexual. Ya, bro. Muy bien, Keiner, excelente. Entonces, vamos cerrando pues la sesión de hoy. Los felicito, ha sido muy bien tratada los temas por ustedes, están muy juiciosos con los informes y eso es lo ideal. Nos queda la sesión de la próxima semana. De hoy a mañana les coloco el material a cada uno sobre lo que tienen que intervenir para la próxima semana y cerramos el seminario el próximo viernes, porque el viernes 5 de noviembre vamos a hacer un taller que consiste en la propuesta que cada uno va a diseñar sobre el informe final. Entonces ese día nos reunimos y vamos a hablar, cada uno va a traer su propuesta y aquí entonces en conjunto vamos a diseñar los lineamientos y cómo desarrollar esa propuesta del ensayo final de este seminario. ¿Alguien quiere agregar algo más? Profe, Adelante. yo quería hacer yo quiero hacer una pregunta y es sobre el texto que yo le dije que es de Archila, en que él cita a Hobsbawm, o él habla sobre los particularismos exagerados. Entonces, él aquí habla dice que no solamente pueden culpar de estos particularismos o ¿cómo es? Estas formas a los, o sea, a las nuevas, ay, ¿cómo le digo? A estos los islamistas, sino también está dentro de la Iglesia Católica, o sea, el mismo cristianismo. Entonces, por eso a mí me llamó la atención, o sea, ambos textos me trajeron a mi mente este otro y este pequeño apunte con Hobsbawm, y que Hobsbawm dice que no solamente la xenofobia en su momento o el nacionalismo exagerado, el racismo, él dice que el racismo a la inversa, que el colorismo dentro de las minorías étnicas, y nuevas formas de exclusión violentas lejanas de las tradiciones toleradas y convivencias predicadas por la modernidad. Profe, yo observo esto y es que al mismo tiempo, yo lo que, cómo lo explico, Foucault le está tratando de decir, epa, esto hay que liberarlo y esto se tiene que soltar. Pero al mismo tiempo, como existen deberes y derechos, yo lo veo así, como existen deberes y derechos, yo veo que cada mismo secta, talibanes, cristianos, entonces ahí yo meto lo que es LGBTI, o sea, de todo, comunidades negras, todo, indígenas. Esos son comunidades, como el texto está diciendo, que son cerradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas comunidades van a tratar de imponer, ahora mismo tratar de imponer su punto de vista sobre otro.
porque es que lo tradicional era que uno viera, lo tradicional es que uno viera pareja hombre y mujeres, porque, por ejemplo, para mí hombre con hombre eso da rasquiña. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas imposiciones, esto que quieren hacer por medios de leyes, quieren hacer mostrar esto. O sea, sí está bien que, por ejemplo, parejas homosexuales o lesbianas, si uno está trabajando y el otro no, tenga derecho a sus bienes cuando muera, o que le pasen la pensión o cosas así por el estilo. Pero al mismo tiempo, o sea, ya eso entraría que tiene que estar dentro de un vínculo de matrimonio, pero lógicamente yo no estoy de acuerdo con eso de matrimonio homosexual y lesbiano. Entonces, pero debiera de existir otra forma jurídica para que los cobijen o sean cobijados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que ya no se puede decir ni nada contra ningún grupo, porque enseguida se va a estar acusando. Entonces, ya la tortilla se volteó. Para mí la tortilla ya se volteó o se invirtió. Lo que eran los siglos XVII, XVIII, XIX, que la represión era contra esto, ahora esto mismo dio a unas libertades de estos grupos que eran reprimidos, y digamos que han ido ganando terreno y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que quieren imponer eso. Entonces ya uno queda como que, entonces si uno le dice esto aquí, ya uno es homofóbico, o uno es xenofóbico, o si pasa esto, ya es que de esos maltratadores de mujeres o violador, cosas así. No. O como las nuevas formas de que yo escuchando esta mañana en RCN básico, y que las mujeres ahora, como una nueva moda, bueno, no aquí, más que todo en Estados Unidos, están buscando de que acusar a un hombre, pero dependiendo de ese hombre si tiene dinero, entonces para poderle sacar. Ahora con el caso que se vio en redes sociales, este muchacho que ganó el Rey Vallenato, entonces salió la exnovia a decir que no, él me pegaba, que no sé qué. Y entonces de todos los comentarios que yo veía, bueno, ahora como se le cotizó, cotizó el ex, ahora está tratando como de ensuciarlo o sacarle tajada o qué sé yo. Entonces, digamos que las cosas ya se están cambiando de parecer, y esto de Hotman y de Archila me llama mucho la atención con ese aspecto. O sea, cada quien, hombre, y los que son homosexuales, lesbianas, que si viven así, les gusta así, pues, ¿cómo es? Vivan así y ya, no tienen ninguno otro que meterse en ellos, ni ellos tampoco como imponer su forma, porque eso es lo que estoy viendo yo, que están tratando de imponer su forma y a estas cuestiones. Y eso ya no solamente es lo cotidiano en cada ciudad o en cada pueblo o en cada país, sino que eso se ve también en los programas de televisión, caricaturas, películas y de todo eso. O sea, una lanzada contra, como una contrarrespuesta de esto. Pero Carlos, esto se ve desde hace rato, del siglo XVIII, siglo XIX, no Sí, solamente pero aquí en la actualidad. sí, no, es lo que me quiero. Hombre se veía desde hace rato, ya mujer con mujer también, pero no era como ahora, que ahora la discriminación, la vaina, que Sí, no, pero yo lo que veo es, yo sé que es que desde que se formó con la tierra con el Big Bang, o fue creada por Dios con el soplo divino, desde esos tiempos, yo sé que ha habido hombre con hombre y mujer con mujer, pero yo lo que voy es que ya está llegando un momento, y es como dice, que cita Hoffman, es que esos particularismos o esas comunidades cerradas están tratando ya de imponer como sus leyes, o imponer ciertas ideas que digamos que
Sungama, a mí cosas que no me gustan, entonces, o sea, están tratando como de imponer ciertas cosas, entonces, eso es lo que yo veo que bueno, todo tiene causa y efecto, toda como la ley de Newton, si toda fuerza tiene un igual de igual magnitud y a la inversa. ¿Cómo le digo? Eso es lo que trae esas liberaciones. Eso mismo es lo que trae esas liberaciones. ¿Por qué, Julián? Da tu opinión del tema de Kant. Bueno, yo quiero decir algo. Hay un texto, vea, este texto, señores, que acabo de referenciar aquí, vea. Este libro tiene una historia. Historia de la sexualidad, tomo 4. Foucault murió en el 84 y este libro quedó en un borrador desde 1984. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2018, este libro se publica por esta misma editorial, Siglo XXI Editores. ¿Qué desarrolla Foucault en este cuarto tomo de Historia de la Sexualidad? Precisamente el tema que está hablando Carlos Alberto. De qué manera con el cristianismo, con la era cristiana, hay un nuevo discurso sobre la sexualidad. Un discurso que viene de todas maneras generado por la pastoral cristiana y sobre todo por la visión que el cristianismo construye en Occidente sobre la sexualidad. Entonces, recordemos y no perdamos la perspectiva de que Foucault ha sido de alguna manera utilizado por los movimientos feministas y por los movimientos de liberación sexual de la comunidad de la pluralidad sexual, ustedes entienden, como uno de sus baluartes. Pero recuerden también ellos, y nosotros tenemos que tener claro eso, que Foucault no le camina al tema de la hipótesis represiva. Eso hay que tenerlo claro. Para Foucault, la hipótesis represiva, que hace parte de ese discurso de la liberación sexual de los 60 y 70 y que hoy todavía se enarbola por los feministas, de que nosotros, los seres humanos de la sociedad occidental, estamos bajo un yugo de represión históricamente construida de nuestra sexualidad y que tiene unos soportes en un discurso que pasa por el psicoanálisis, etcétera. A eso Foucault no le apuesta. ¿Por qué? Porque ese discurso carece de lo que Foucault está insistiendo, de una construcción histórica, discursiva, porque desconoce esa construcción histórica discursiva a la que Foucault le apostó en ese proyecto de historia de la sexualidad. Eso es importante, no perder de vista eso para poder entender toda esta situación. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Te recuerden, ahora en la noche o mañana en la mañana les dejo en el correo, porque estoy seleccionando unos materiales, el último informe que deben presentar dentro del curso, es decir, la próxima lectura. Voy a ver si coloco un video y coloco un documento, ahí miramos. Y a cada uno un trabajo específico. Entonces, si no es más, entonces cerramos la clase de hoy. Les agradezco y los felicito por el trabajo que hicieron hoy. Entonces, dígame, Keiner. Profe, yo quería preguntarle algo sobre los informes. ¿Se le van a enviar al correo o vamos a hacer un trabajo final para... El trabajo consiste, Keiner, vamos a construir un informe final de 6-7 hojitas. Tamaño letra 12 a espacio y medio, donde usted haga una presentación de los temas que usted quiera tratar. Puede trabajar un tema o puede trabajar varios temas, hacer una cuestión transversal, pero no me van a mandar los informes que han presentado, eso porque no, eso ya me queda muy complicado. Entonces, cada uno entrega su informe final sobre estos temas, donde usted va a citar la fuente, donde usted va a trabajar una idea, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a dedicar dentro de 15 días, el 5 de noviembre, la clase de ese viernes. ¿Vale? ¿Listo?
Bueno, plena ilustración. Entonces, Sí, profe, gracias. bueno, perfecto. Nos vemos dentro de 8 días. Ok, muchas gracias. Que pasen. Hasta luego, Hasta profe, que luego, esté profe. bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe.